el gran reto es primero la alimentación. El segundo reto es evitar las emisiones a la atmósfera. Por tanto, retirar los purines de las naves a la mayor brevedad, porque dicen el vaciado frecuente, ¿no? Yo soy partidario de vaciar cada 6 horas. Sí. Esto duele a mucha gente, yo ya lo entiendo, pero no nos engañemos, esto sería lo ideal, ¿no? Y de hecho hay muchas granjas en la Bretaña francesa que lo están haciendo. Buenas tardes y bienvenidos al Porficast. Soy Joan Lluís Arcs y seré su anfitrión en la charla de hoy. Hoy tenemos la suerte de contar con el profesor Xavier Flotats. Muy buenas, profesor. Hola, buenas tardes. Yo creo que muchos de ustedes ya le conocerán, pero bueno, estamos encantados de que se presente. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Yo estudié ingeniería industrial, al principio en técnicas energéticas, especializado en energía. Luego más tarde hice una tesis doctoral en ingeniería química sobre la modelización matemática del tratamiento de la fracción líquida de purines de cerdo en un filtro anaerobio. De hecho, en el año 80, 1980, ahora esta primavera hará 44 años, puse en marcha la primera planta piloto de producción de biogás en una granja experimental de cerdos en Torre Marimón, hoy la sede del IRTA, el Instituto de Investigación y Tecnología Alimentarias. Y en el año 81, hace 43 años, tuve la suerte de tener como mi primer encargo profesional el diseño, el proyecto, la dirección de obras y la gestión de una planta de biogás en una granja de cerdos que estuvo 20 años en operación, funcionando. Me dediqué a la universidad, estuve 23 años de profesor en la Escuela de Ingenieros Agrónomos de Lleida, al principio de matemáticas mientras hacía la tesis doctoral y luego como profesor titular de Ingeniería Ambiental, tocando temas de medio ambiente en el mundo agrario y ganadero. En el año 2005 marché a la Universidad de Lleida para ser director y poner en marcha un centro tecnológico sobre residuos orgánicos, el GIRO, Gestión Integral de Residuos Orgánicos. Y mientras estaba de director en el GIRO, vinculado a IRTA y a la UPC, gané una plaza de catedrático de Ingeniería Ambiental en la Universidad Politécnica de Cataluña, donde actualmente soy profesor emérito. Ya estoy jubilado, pero no estoy retirado. Continúo activo en temas de asesoramiento, de escribir, conferencias, etc. Desde luego, una experiencia espectacular. La verdad es que estoy contento. Yo pienso que he tenido la oportunidad de hacer cosas muy interesantes, de poder aprender y sobre todo hacer mucho trabajo de campo, ¿no? Si no tan solo encerrarme en el laboratorio. Sí, el unir la ciencia y la producción, que siempre es muy interesante. Exactamente. Es lo que aquí Sí. también intentamos, sí, sí. Pues bueno, desde luego está más que demostrado que puede hablarnos mucho de esto. El caso del purín, los efluentes, es uno de los principales retos a los que nos enfrentamos cuando producimos porcino en este país y en cualquier otro. Sí, efectivamente. Hombre, los retos son que los purines no creen problemas. Este es el primer gran reto, ¿no? Pero son un material, son una masa y la ley de conservación de la masa te dice que no lo podemos hacer desaparecer. Es que hagamos lo que hagamos, tenemos X toneladas cada día en una granja y hay que ir al detalle. El detalle es que de manera ancestral las ediciones ganaderas han servido desde siempre como fertilizantes. Pero claro, ya no sirve de nada hacer lo que hacía el abuelo o hacían los bisabuelos, porque a menudo y todavía hoy aplicar al suelo o al campo no significa fertilizar, no significa fertilizar. A veces significa deshacernos de algo contaminando. Ahora bien, ¿qué es lo que realmente contamina? ¿Qué es lo que nos crea más problemas? Nos creaban problemas los metales pesados hasta que hemos ido reduciendo el cobre y el zinc. Y nos continúa creando problemas el nitrógeno. El nitrógeno, primero porque a menudo estamos produciendo en los purines más nitrógeno que aquel que pueden absorber fósforo. En la zona mediterránea, donde el suelo es
es alcalino, el fósforo es una preocupación relativa, porque queda inmovilizado en el suelo en forma de sales. Pero en la zona atlántica, donde los suelos son ácidos, este fósforo se moviliza, es soluble, y va hacia las aguas superficiales, puede contaminar las aguas. Esto puede ser el nitrógeno. Esto desde el punto de vista de uso agrícola. Pero es que además, durante la producción, en las granjas, tenemos emisiones de este amoníaco, este nitrógeno a la atmósfera. Por tanto, estamos contaminando la atmósfera. Y este amoníaco tiene un efecto indirecto en la producción de óxido nitroso, que tiene efecto invernadero. Por tanto, hemos de evitar la volatilización del amoníaco. Otro reto importante. También hemos de evitar la producción de metano en las balsas y en los pozos bajo el SLAT en las granjas. Este metano también tiene un efecto invernadero. Por tanto, también está contaminando. Y también estamos emitiendo en la granja compuestos orgánicos volátiles que resultan de la descomposición de los purines. Bien, si vamos por partes, cómo abordar estos problemas que he intentado, digamos, clasificar, digamos, el primero, nitrógeno, ya sea que se nos convierte en el suelo en nitratos y contamina las aguas, o estamos emitiendo amoníaco a la atmósfera. El primero que hay que hacer es entrar en el tema de nutricional. O sea, hacer que las dietas sean más digestibles y que, por tanto, este nitrógeno de las proteínas y de los aminoácidos vayan a producir carne y no a los purines. Que además económicamente es para lo que lo queremos, eso desde luego en el Exactamente. sector, Por tanto, con todo el tema con todo el tema, por ejemplo, de la nutrición por fases, de la mejor adaptación de niveles de proteína, de las proteínas ideales, desde ahí en el sector, a nivel nutricional, intentamos hacerlo y mejorar esa eficiencia. Pues digamos que esta sería la prioridad uno. Si el objetivo es tener menos nitrógeno en los purines, pues lo que hay que hacer es aumentar la eficiencia de la alimentación. Ya sea lo que has dicho de las fases, hacer dietas más digestibles, etc. Y además el tema del fósforo, ya hace unos años ya que con las fitasas ha quedado bastante solucionado y realmente en los purines en los últimos, digamos, 10 años se ha notado mucho la reducción de la concentración de fósforo. Digamos que el gran reto es primero la alimentación. El segundo reto es evitar las emisiones a la atmósfera. Por tanto, retirar los purines de las naves a la mayor brevedad, lo que dicen el vaciado frecuente, ¿no? Yo soy partidario de vaciar cada 6 horas. Sí. Esto duele a mucha gente, yo ya lo entiendo, pero no nos engañemos, esto sería lo ideal, ¿no? Y de hecho hay muchas granjas en la Bretaña francesa que lo están haciendo. Y se puede hacer, pero esto significa cambiar el diseño de nuestras granjas. ¿Y esto qué hace? Hombre, pues que cuando emitimos metano o amoníaco a la atmósfera dentro de la nave, como la temperatura es más alta que el exterior, las velocidades de reacción y de transformación de los purines también son más altas. Por tanto, sale más a cuenta enviar a una base exterior, porque la temperatura siempre será más baja, a no ser que estemos en Córdoba a 40 grados. Esto ya Iba a decir, en mi zona aquí en Murcia hay algunos meses que casi se está más fresquito dentro. Claro, esto es un caso particular. Digamos, siempre intentar que la temperatura sea más baja posible, ¿no? Es decir, que si se está más caliente dentro que fuera, envíe los purines fuera. Y luego cubrir las balsas. Cubrir las balsas, con lo cual, cubrir las balsas significa de entrada que las emisiones de amoníaco las hemos bajado. Y segundo, si aparte de cubrir podemos recuperar el metano, tenemos una fuente de energía. En la alimentación se está trabajando mucho. En el tema de reducir las emisiones se trabaja, pero yo pienso que todavía falta mucho y el gran limitante es el tema de tener los purines dentro de la nave un mes, 2 meses, 3 meses. Y aparte de que tiene beneficios sanitarios, ¿no? El poder sacar los purines. Y del tercer reto, el tema de las aguas, lo que hay que hacer es aprender a fertilizar. Fertilizar, no aplicar al campo, sino fertilizar con purines.
Pues sí, no sé si era una pregunta, pero tengo que comentar los beneficios económicos y ambientales. Claro. Los beneficios económicos, el primero es el sanitario, ¿no? Que si evitamos emisiones de los purines dentro de la nave, tendremos menos problemas respiratorios. Habrá un ambiente mucho más limpio y está ya demostrado, medido, que retirar los purines a la mayor brevedad, y no digo cada semana o cada mes, es cada día, eh, reduce mortalidad y mejora todos los índices productivos. Este es un primer beneficio económico. El segundo, el hecho de no emitir amoníaco significa que los purines van a tener más nitrógeno amoniacal. Por tanto, dices, uy, problema de contaminación de las aguas, sí, pero tiene un valor fertilizante. Si aprendemos a fertilizar bien, tenemos un producto con un valor fertilizante elevado si aprendemos a fertilizar bien. Y podemos sustituir fertilizantes minerales que se producen a partir del gas natural, con lo cual, además, tenemos beneficios ambientales. Es decir, que aprender a fertilizar hay gente que se molesta cuando digo, no, yo fertilizo mis campos. Y bueno, tú lo sabes bien si fertilizas. ¿Cuál es la eficiencia de la fertilización? ¿Cuánto nitrógeno estás perdiendo? Es decir, que los económicos y ambientales van ligados. A veces hablamos de costes ambientales, claro. Esto todo significa un cierto grado de inversión, dedicación, etcétera, ¿no? Esto es un coste, pero hay que medir también los beneficios ambientales, los ingresos ambientales. Es una inversión también en ese aspecto. O sea, intentamos mejorar a nivel ambiental con ese coste. Sí, 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 claro, es un coste, pero es un beneficio también. Tienes un beneficio. ¿Y qué técnicas o qué nuevas tecnologías, qué podemos hacer tanto para esas emisiones como para aprender a fertilizar? Porque yo reconozco que en ese campo, como veterinario que soy, yo las plantas, la que toco se muere, entonces no tengo mucha experiencia al respecto. ¿Qué podemos hacer para Sí, mejorar esa parte? sí, mira, digamos, a técnicas, mira, todas las técnicas mejoran conforme más jóvenes son los purines que tratamos. La juventud de los purines. Hablamos de unos purines envejecidos, aquellos que llegan a una planta de tratamiento después de 3 meses almacenados bajo SLAR. Estos son purines envejecidos. Han emitido metano, por tanto, no tienen potencial energético si quisiéramos hacer energía. Han emitido amoníaco, se han mineralizado, huelen peor. De manera que, digamos, lo primero es buscar la manera, la primera técnica es que a aquello que tengamos que hacer con los purines lleguen cuanto más jóvenes mejor, cuanto más frescos mejor. Cuanto antes, sí. Cuanto antes mejor. O sea, evitar que antes haya emisiones de amoníaco y de metano a la atmósfera, porque también significa emisiones de malos olores. Es decir, que no tan solo es amoníaco, sino estos compuestos orgánicos volátiles que resultan de la descomposición por ejemplo, algunos aminoácidos como escatol, ¿no? Es decir, que son olores muy típicos de granja y que llegan a ser molestos. Para mejorar la fertilización, una primera técnica que sería el sistema de tratamiento, digamos, más, no diré más simple, pero que sí que es la primera fase que abre las puertas a muchos otros, es la separación de fases, la separación de sólido líquido. Ya sea con un filtro prensa o una centrífuga, ya es algo mucho más caro y tan solo sería interesante para grandes instalaciones, pero filtros prensa o tamices estáticos. ¿Y esto por qué? Porque, mira, la fracción sólida podemos aplicarla a distancia, a grandes distancias, porque lo que cuesta es transportar líquido, material líquido. Por Claro. tanto, llévate tanto nitrógeno como sea posible en la fracción sólida. Con lo cual, esto es apilable, puedes ir a una planta de compostaje o dejarlo madurar. Y esto lo podrás aplicar en horticultura. Ahora nadie se imagina aplicar purines para las lechugas, ¿no? O los tomates. Pero una fracción sólida que sea madura, compostada,
Sí que puede ser útil. Y hasta puede ser útil para vender a empresas de jardinería. Luego nos queda la fracción líquida. Si la fracción líquida está bien filtrada, podemos aplicar por fertirrigación. Podemos aplicar en sistemas gota a gota. Podemos aplicar en frutales. Y podemos dosificar cuando la planta necesita ser fertilizada. Las plantas o los cultivos no necesitan ser fertilizados cada día del año. Hay unas épocas determinadas del año. Y poder dosificar cuando la planta lo necesite, que es cuando está creciendo, esto lo puedes hacer con las fracciones líquidas filtradas. Y además mezclar con agua de riego, etcétera. Es decir, esto te da posibilidades de realmente de aprovechar esta fracción líquida. Claro, he introducido el tema de que no se puede fertilizar cada día del año. Hay una herramienta básica para poder equilibrar la producción casi continua de purines a las demandas estacionales de los cultivos, que es la balsa, el estercolero. Durante muchos años he dado clases a ingenieros y cuando les digo que la herramienta básica de control de todo es la balsa y que esta balsa ha de estar dimensionada correctamente, caray, esto de dedicar una asignatura una asignatura de ingeniería al estercolero parece una cosa extraña, ¿no? Pero no es así, porque claro, la normativa española nos dice, ahora no sé recordar, que el tiempo mínimo de almacén es de 3 meses. ¿Vale? O 3 meses y medio, es ese orden de magnitud. Pero es que, por ejemplo, la normativa en Dinamarca dice el tiempo mínimo de almacén es de 9 meses. Y el Código de Buenas Prácticas Agrarias de algunas comunidades autónomas te dicen para un cultivo determinado el tiempo mínimo ha de ser de 5 meses. Bien, si uno tiene una balsa de almacén de 3 meses o 4 meses, ya cumple la ley, no se ha de preocupar. Pero si resulta que los cultivos que tienen la zona no puedes fertilizarlos cada 4 meses, sino que necesitaría hacerlo cada 5 o 6 meses, entonces están aplicando los purines cuando no hacen falta. Y por tanto, aquel nitrógeno y aquel fósforo no lo están utilizando las plantas, lo estamos perdiendo y estamos contaminando. A esto me refería cuando decía hay que aprender a fertilizar con purín. Hay que hacerlo cuando toca. Y la herramienta básica para hacerlo es tener una buena balsa con la capacidad de almacén necesaria. Es decir, aquí serían las primeras técnicas, tener esto claro. A partir de aquí pueden aparecer un problema y es de que los cultivos de la zona no sean suficientes para poder absorber todo el nitrógeno y todo el fósforo que proviene de los purines de la zona. Y en este caso estamos en una situación de excedentes. En una situación de excedentes, lo que hay que hacer es producir productos que puedan exportarse fuera de la zona. O sea, que te permiten como mínimo pagar el transporte a 200 o 500 kilómetros, ¿no? Hacer productos. Claro, esto puede ser algo muy caro e inabordable para una granja individual, por grande que sea. Y en este caso, cuando estamos en zonas de excedentes, yo no digo que una granja tenga excedentes, porque si una granja tiene un excedente porque su cultivo, su parcela agraria no es suficiente para todo el nitrógeno y fósforo, puede ponerse de acuerdo con un vecino. Hablamos de zonas, pues bueno, en el país está bastante, bueno, localizado. Murcia es una zona clarísima. Murcia, Lleida, ciertas zonas de Aragón. Exactamente. Estamos hablando de excedente estructural. El problema es de la zona, es decir, el problema es de todo el mundo. Y en esta situación, para mí, la solución son los proyectos colectivos. El que todos los ganaderos se pongan de acuerdo en una instalación colectiva para producir productos exportables a partir de purines. Pellets, nitrógeno, sulfato amónico, esto, digamos, hay una gran variedad de tecnologías. Pero, digamos, esto ya es una fase en la cual es un proyecto de ingeniería que es serio y muy complejo, porque hay que asegurar que todos los ganaderos se ponen de acuerdo, que si la planta se dimensiona para 100.000 toneladas, nadie se hará el remolón, o un buen día no llegarán 200.000 cuando no estaban previstas. Esto es un proyecto muy complejo y aquí pueden aplicarse muchas tecnologías. Es complejo y caro, pero si es la solución para una zona, es el sí o el no de la existencia de las granjas. Por tanto,
Hay en zonas que no va a ser necesario, o sea, por la Sí, sí, densidad ganadera que tienen. exactamente. Es decir, zonas Lo de que alta estoy densidad viendo ganadera, proyectos colectivos. Es decir, esto para mí es la solución. Lo que estoy viendo es que al final estamos volviendo a la nutrición del cerdo para mejorar por ahí, y luego la nutrición de las plantas, o sea, Ah, aprovechar eso que claro, tenemos en la nutrición claro. vegetal. Efectivamente, es que es así. Es decir, de la misma manera que con los años se va aprendiendo, vosotros los nutricionistas, ¿no? Cada vez lo hacéis mejor, pues en el tema de la fertilización ocurre lo mismo. Es decir, que hay que ir a la agricultura de precisión, ¿no? Pero no regar los campos a cualquier momento del año, sino aditivar los nutrientes, el nitrógeno, el fósforo y el potasio que necesita la planta cuando la necesita, es decir, en el momento adecuado del año, ¿no? Sí, que esto está muy claro. Todo esto que estoy diciendo, conforme yo controlo los procesos de fermentación y dejo de emitir olores, yo controlo el nitrógeno y dejo de emitir amoníaco, de una manera indirecta estoy reduciendo los malos olores. ¿Eh? Claro, Y por tanto estoy reduciendo los riesgos de contaminación de aguas y de atmósfera. por supuesto. Y las molestias, que al final los olores, bueno, los que estamos en el sector estamos más acostumbrados, pero siempre alrededor a la gente que no está tan acostumbrada le suele molestar más. Sí, yo he de decir que en una visita a Francia, a Bretaña, donde fui a visitar granjas que tenían el sistema TRAC. El sistema TRAC es un sistema que extrae los purines de la granja cada 6 horas o 10 horas, es automatizado, y además hace una separación sólido-líquido, de manera que por una punta de la nave sale el sólido y por la otra punta sale el líquido. Y esto, como haces a la mayor brevedad posible, puedes aumentar mucho la eficiencia de la separación de nitrógeno. Ellos conseguían eficiencias de separación de nitrógeno, que quiere decir el nitrógeno que va a la fracción sólida, de un 55%, con lo cual los sólidos se lo podían exportar con un 55% del nitrógeno. Bien, el hecho es que cuando fui a visitar esta granja, a volver a casa, mi mujer me dice, hombre, me dices que vienes de una granja, pero yo no me lo creo, porque cuando antes ibas a las granjas se notaba mucho con el olor de la ropa y hoy no. Es decir, que Eso es otra gran ventaja para los que estamos día a día cerca del campo. efectivamente, efectivamente. Y bueno, hemos estado hablando de todo el tema de cómo podemos aprovechar los purines del campo, pero bueno, otra que ya has comentado en un inicio es el tema del biogás, el aprovecharlos también para Sí, energía. sí, efectivamente. Claro, el metano se genera de forma natural y crea un problema. Y algún día, y esto, si no se hace nada, pasará factura al sector, a todo el sector ganadero. Pero que estamos emitiendo una cantidad de metano a la atmósfera extraordinaria. Pero no hay que emitir este metano a la atmósfera, hay que aprovecharlo. Es decir, ya sea recuperar cubriendo balsas y aún mejor haciendo plantas de biogás. En una planta de biogás en una granja, vas a poder hacer mucho más biogás y, por tanto, tener más energía y venderla en la forma que sea, electricidad, calor, para las calderas para la calefacción de la granja, si tienes tierra radiante y una caldera de gas o de gasoil. Si los purines han salido de la nave, también esto a la mayor brevedad. Unos purines que han estado almacenados, digamos, 2 meses, digo 2 meses, puede ser 3, pues puedes tener una producción de biogás de 5 metros cúbicos por tonelada de purín. Esto es muy poco. En cambio, unos purines acabados de producir, o sea, que en 24 horas han llegado a la planta de biogás, nos vamos del orden de 18 o 20 metros cúbicos. Claro, hemos multiplicado por entre 3 y 4 veces. Claro, digamos que si tú quieres hacer biogás, tienes que sacar los purines de la nave a la mayor brevedad. Si no te sale, económicamente no saldrá a cuenta, Es una diferencia muy significativa. pero muy significativa, muy significativa. De todas maneras, esto continúa siendo poco, aunque tengas 20, continúa siendo poco. Claro, esto depende de si tienes purines de engorde o purines de maternidad. Unos son más líquidos, otros son más sólidos. Estoy hablando de números redondos y para un caso concreto de una granja. Eh, de todas maneras, 20 continúa siendo poco comparado, por ejemplo, con los residuos municipales, la fracción orgánica,
o con algunos residuos industriales que te pueden llegar a producir 80, 100 y hasta 200, ¿no? Por tonelada. Por tanto, hombre, pues te sale a cuenta hacer una planta de biogás y añadirle, si quieres producir mucha energía, añadirle algún residuo de agroalimentario de la zona. Tiene ventajas de una planta de biogás y una es la reducción de malos olores. Y es porque los compuestos orgánicos volátiles, dentro de la planta de biogás, dentro del digestor, estos gases se convierten en energía, se convierten en metano, y además de una manera controlada. Y además el efluente, el digestato o el digerido, al estar más mineralizado, tener un tamaño de partícula más pequeño, tiene mejores propiedades como fertilizante, de manera que tiene muchas ventajas. Tiene su coste y has de hacer el balance de energía y el balance económico. En una planta colectiva, donde vas a necesitar energía para mover motores y todo lo que necesites, es obligatorio hacer biogás. Porque si lo que quieres es producir productos, por ejemplo, sulfato amónico o concentrados de sales, como biogás o producción de biogás, lo que hace es mineralizarte, todos los procesos, todas las tecnologías que necesites funcionarán mejor. Por tanto, en una planta colectiva la producción de biogás es prácticamente obligatoria. El biogás tiene un contenido en metano de orden para purines entre el 65 y el 70% de metano, que es el combustible, ¿no? Y esto significa que un metro cúbico de gas, y antes he dado un número, que puede ser entre 5 y 20 para purines, pues imagínate 20, imagínate que sea 20. Uh, con un 70% de metano, esto quiere decir 14 metros cúbicos de metano. Y esto es equivalente a 14 metros cúbicos de gas natural, o de orden de 14 litros de gasoil. 14 litros de gasoil por cada metro cúbico, cada tonelada de purín. Pues puede ser poco, pero una granja, por ejemplo, de maternidad, puede llegar a cubrir la demanda de energía térmica de calefacción. Es que con el coste de las energías y la evolución del coste de las energías es un tema a valorar. O sea, aunque sea una inversión importante la planta de biogás y a día de hoy a lo mejor todavía haya que hacer números más finos, pero es que la tendencia de la energía estos últimos años es interesante. Pues sí, de hecho existe alguna granja que es autónoma energéticamente, donde la electricidad y la calefacción la hace con los purines. De hecho, hace los purines y dedica 12 hectáreas del terreno que tiene la granja a producir maíz como cultivo energético, son 12 hectáreas, que es lo que le permite que la relativa poca cantidad de gas que hacen los purines acabe de complementar para poder ser energéticamente autónomo. Se ha desconectado de la línea eléctrica y se hace la electricidad y se hace la calefacción. Es decir, que esto digamos que es amortizable, si se hace bien, pero esto significa también modificar la granja, sobre todo para que los purines no se estén 3 meses antes de hacer biogás, porque lo habremos perdido y habremos contaminado. Y además habremos emitido amoníaco a la atmósfera, que todo va ligado. Sí, también con el tema de la sostenibilidad, que es otro tema del sector que está muy en boga. Sí, bueno, es que es obligatorio. Mira, a mí, digamos, realmente estamos haciendo los deberes. La verdad es que yo, después de 44 años tocando purines, diría que no hemos avanzado todo lo que deberíamos. Hay muchos ganaderos que son remogones. En este sentido, aquí son muy importantes las empresas integradoras. Porque al fin y al cabo el ganadero, si está integrado, no tiene la visión del negocio. Digamos, le cuesta poder hacer inversiones a no ser que llegue a un acuerdo con aquel que es el propietario de los animales, que es el que ve el sector desde toda la perspectiva, ¿no? Y en este sentido, pues si un ganadero no está obligado por ley para hacer algo, intentar no hacer nada, ¿no? Que tener y no habría que esperar a que la ley obligue a algo. Por ejemplo, en el tema del amoníaco, y hace como 20 años que sabemos
que en España las emisiones de amoníaco del sector ganadero ya estaban por encima de los límites que se estaban anunciados que pondría la Unión Europea. Por tanto, esto de cubrir balsas, el retirar frecuentemente los purines de las naves, es algo que deberíamos haber acometido esto como mínimo hace 10 o 15 años, como mínimo. Y cambio, hasta hace pocos años no ha empezado a salir normativa, ¿no?, sobre el tema. Es decir, que el legislador siempre se encuentra con la presión de aquello que deberíamos hacer y, uh, y aquello que el sector tiene ganas o puede hacer económicamente, ¿no? Es decir, que hay que avanzar a la misma línea. Bien, en definitiva, que lo que hay que hacer las cosas que están bien hacerlas, no, no hemos de esperar a que una ley nos imponga algo, ¿no? Sí, yo creo que en eso tienes toda la razón, que bueno, como conclusiones podemos ir viendo eso, que tenemos que avanzar, que no esperarnos tanto. Y a mí la verdad que igual es porque tiro hacia lo mío, pero me ha sorprendido mucho la conexión nutricional entre los propios animales, la nutrición vegetal y cómo realmente, para mí no tengo ni idea de agricultura, cómo es importante el hacer bien esos tiempos y el hacer bien todos esos pasos para aprovechar lo máximo posible el desecho del porcino, es decir, lo que nosotros consideramos o puede ser considerar un problema en las granjas y un desecho, darle un valor añadido y una mejora después. Sí, en definitiva yo diría que como conclusión hemos de ir avanzando en todas estas líneas, pero yo pienso que será una gran presión cuando nos llegue el etiquetado ambiental de los productos alimentarios y entre ellos la carne. Con lo cual, si el público o los ciudadanos lo que buscan son carnes etiquetadas ambientalmente que nos digan que han reducido emisiones de CO2, emisiones de amoníaco, etcétera, etcétera, pues esto será una gran presión para el sector y vale la pena adelantarse, porque las inversiones tienen su tiempo y tal, ¿no? Sí, Muy al bien. final el sector en eso, cuando el consumidor y el cliente pongan las expectativas y el lineal se haga eco de ello y lo pida, va a ser obligatorio seguir esa línea y, como bien dice, cuanto antes empecemos, más tendremos recorrido cuando sea necesario. Efectivamente. Pues ha sido un verdadero placer charlar con usted hoy. Así, como final, nos gustaría que nos recomendase a alguien que crea usted que puede aportarnos en esto y que pueda disfrutar y estar a gusto en una charla con nosotros. Hombre, yo pienso que Rosa Gallar, del Grupo de Saneamiento Porcino de Lleida, que toca tanto temas sanitarios como también el tema de los purines, podría ampliar bastante sobre este tema, ¿no? De manera que bueno, no sé si ella lo aceptaría, pero pienso que es una persona con mucha experiencia y que sabe explicarse, ¿no? Creo que puede ser una muy buena idea entrevistarla y nos lo anotamos a ver si ella quiere. Muy bien. Pues muchísimas gracias por la charla y por todo lo que hemos aprendido hoy y encantado de estar con usted. Muchas gracias a vosotros, encantado también, me lo he pasado bien. Muchas gracias, me alegro. Un saludo, hasta luego.